2017 lo compraba en el 2018. Más o menos, fue la inflación pasada, ¿eh? Bueno, y se comió un trimestre, con lo cual hubo una pérdida importante en el arranque. Ese tema del trimestre fue para compensar a la provincia. Yo lo anoto dentro de los errores. Macri ni siquiera disfrutó el triunfo del 2017, fíjate. Ganó en octubre y en diciembre se metió con ese tema, la verdad. Pero de todas maneras, a ver, lo concreto es que el gobierno deja sin efecto la fórmula porque implica un costo financiero muy importante. Y va a ir a una fórmula para tratar de que haya aumentos a la baja. Este es el dato. Lo necesita porque el tema previsional y el gasto de seguridad social es el gasto más potente del Estado. Sí, casi la mitad del presupuesto. Un poco más, te diría 60 y pico. Ahora que está en la Auditoría General de la Nación. No, sí, pero no estamos viendo eso ahora. Este año vamos a mirar fuertemente el gasto de desarrollo social, compras, IFE. Eso sí lo vamos a hacer porque es parte de la agenda que definió la auditoría para el periodo 2021. Pero concretamente, cuando vos analizás la estructura del gasto, el gasto previsional y social es el gasto más duro que vos tenés que empezar a ordenar. Y una de las cuestiones que hay que ordenar es cómo se sale de lo que significa el gasto de los planes, gasto del IFE, que puede valer para una pandemia, digamos, para una cuarentena. Era lógico que el gobierno ayudara, pero que hay que terminar también con esta estructuración de los gerentes de la pobreza, las cooperativas, que se llevan un montón de plata y no la aplican a la producción. Es el mundo del pobrismo, yo la defino como una ideología del pobrismo, donde eso cuidado que puede ser funcionar a la prevalencia de un proyecto de poder que se sostiene con el gasto público, con planes. Es todo un debate. Yo creo que el verdadero debate de fondo es un debate de tipo cultural en la Argentina. ¿Qué visión tenemos de un capitalismo moderno, inteligente, con desarrollo, con inclusión en el mundo? O si miramos y tenemos miradas protochavistas que la verdad han fracasado. Pero Miguel, el peronismo no discutió esto que vos estás diciendo siempre. Es decir, el peronismo surge como un movimiento que discute que la inserción al mercado mundial o al capitalismo, etcétera, 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 tenga que ser tal cual lo plantean, tenga que ser, ya, vos por un lado te insertás, por un lado tratás de exportar, tratás de producir, pero también tratás de proteger a la gente. Sin duda. Y si hay desocupados, tenés que, de alguna manera, subsidiar, ayudar, etcétera. Después el kirchnerismo fue lo mismo. Por un tiempo, Ernesto, por un tiempo. Todo el tiempo vos generás una clientela, todo el tiempo es imposible para que los productores, empresarios, comerciantes, la gente que trabaje, pueda tener menos carga impositiva. Si vos tenés un esquema de 40% de pobres a lo que tenés que sostener con el plan, pero ¿cómo le quitas gradualmente, con una política también ligada a un proceso de crecimiento y de aliento a pymes, de aliento al trabajo, a la producción, a la agroindustria? Tenés que dar buenas señales. En el esquema capitalista. El plan no es la asignación universal por hijo, que no es un plan tampoco, digo. No, vos tenés asignación universal. Por eso, pero la asignación universal, yo lo pienso mucho, muchos países del mundo capitalistas tienen la asignación universal. Y nosotros, el que paga ganancia, también tiene una asignación porque eso no estamos discutiendo eso, María. Pero eso es el grueso de eso, ¿no? Es una parte. Importante. Hoy tenés también toda una estructuración de planes en forma directa, con organizaciones, con la CETEP, con el Evita, con Corriente de Izquierda. Es una parte. ¿No? La asignación universal es una parte y tiene una justificación humana, en fin. Pero lo que me parece que está equivocada es la lógica de la Argentina. La Argentina puede salir, primero, si volvemos a una visión del esfuerzo. Yo la verdad no puedo creer todavía que se discuta el mérito y que el Papa salga a recoger una cita no sé de dónde diciendo que el mérito no es importante. No me gusta la visión de un sector de la Iglesia que cree en el pobrismo. La doctrina social alienta a sacar al pobre de la pobreza y ponerlo en el mundo del trabajo. Perón le hablaba, y el sujeto político del peronismo eran los trabajadores. Hablaba trabajadores, de la casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Había toda una estructuración del mundo del trabajo. Esto me parece que
hoy está en discusión. Como está también en discusión que aparezca Grabois y te diga que la propiedad privada es un derecho secundario. No, pará. Hace al respeto de las libertades. La propiedad en función social está en la Constitución. Nadie discute eso, de los fines productivos. El problema que existe, la crítica que vos haces al kirchnerismo, ¿no es parecida a la que el antiperonismo le hacía al peronismo tradicional? Por más que el sujeto fueran los trabajadores. La crítica no era, les regalan plata, son clientelistas, les regalan derechos, les regalan divisas. No, yo no le hago una crítica por ese lado. Lo que estoy sosteniendo es un debate más profundo sobre el rumbo que tiene que tener la Argentina para las próximas generaciones, para un proyecto de crecimiento y desarrollo, que tiene que estar enmarcado en libertades, garantías, derecho de propiedad, división de poderes, democracia de alternancia. Son los países que crecen. Economía de mercado, capitalismo inteligente, desarrollo de tu industria, protección. Yo estoy en esa, no estoy en ninguna cosa rara. Te digo más, yo creo que la vicepresidenta y el kirchnerismo han tenido siempre visiones pragmáticas. Vos apuntabas a lo de Santa Cruz. Y recordaste algunos eventos de Néstor Kirchner que no pagó sueldo por 4 meses. O la señora actual gobernadora que tuvo un ajuste feroz. Y lo hicieron. Lo que creo que están en una etapa donde deben comprender. Después, lógicamente, también juegan para la izquierda, el 17 convocan para tratar el impuesto a la riqueza, tienen que compensar. Hay debate interno, claro que lo hay. Además era una coalición política, al frente de todos una coalición política. ¿Cómo era? Sí. Conocido como conocés a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, los dos vos los conocés de muchos años. ¿Cómo crees que se va a desarrollar la dinámica entre ellos? Creo que es un escenario siempre móvil, con miradas y tensiones, a veces controvertidas, pero creo que van a seguir juntos. Yo no veo esas construcciones que hacen algunos sectores del periodismo que Alberto tiene que pelearse con ella. Primero porque no puede. Porque parte del poder del gobierno, del núcleo del poder, lo tiene ella. El control de las cámaras, una gravitación en sectores populares, un conjunto de ideas que ha construido. El liderazgo es diferente a veces al cargo político que se ocupa, mucho más en Latinoamérica. Entonces, no están en condiciones de romper. Van a tener que seguir transitando y seguirán transitando con situaciones de controversia. Tampoco imaginás que se rompa con él, o quiere decir, él puede... Yo no lo veo, lo que sí creo que la carta tiene significación. La carta, indudablemente, creo que es la conclusión de un proceso, a lo mejor de diálogo, donde no se escuchó. Y en donde ella le está planteando algunos temas que también, como vicepresidente, como persona informada, está analizando lo que está pasando en el conurbano profundo, en la realidad de la seguridad, del narco, y algunos temas de carácter internacional. Ella está mirando y también le está planteando un camino que es el camino de un gran acuerdo, un diálogo y una construcción. ¿Vos crees que eso es sincero por parte de ella? ¿Y por qué no lo sería? ¿Por qué alguien que tiene un rango como el que ella tiene, que es vicepresidenta de la Nación, que es una líder del proyecto del gobierno, va a tirar al viento palabras que... Ahora, en ese escenario... Y mucho más en un tema que nunca ella expresó, ¿El acuerdo? Los acuerdos generalmente, ella tiene una lógica que el que gana gobierna, la oposición tiene que construir poder para llegar al poder. Sí, ella ha sido siempre de ese pensamiento. A mí me llama la atención, digamos, la reflexión sobre un gran acuerdo político, económico, social y también mediático. Es interesante esa parte. Tenemos que hablar con Manieto, eso es lo que quiere decir. No sé, creo que de lo que se trata ahí, a mí me parece que reflexiona sobre el nivel de la comunicación en la Argentina. Una comunicación quizás de cotidiana muy dura. Quizás hay que construir visiones más esperanzadas también desde los medios. Hay una responsabilidad de los medios. Los medios son, yo no le echo la culpa a los medios, pero digo que son importantes en una sociedad democrática,
cómo comunican y de qué manera lo hacen. Y cómo comprenden también los problemas de la sociedad, cómo los desarrollan, cómo se sale de este mundo que yo califico que es un mundo judicial, donde en la Argentina la noticia más importante es la noticia de una prisión preventiva, de una excarcelación, de una causa. Yo cuando era joven y estudiaba Derecho en La Plata, la noticia judicial estaba en la página 17 y la hacían especialistas de judicial. Pero Miguel, si nos llevamos por lo que dicen, ¿no? Entonces, démosle por bueno a Cristina Kirchner que ya quiere un acuerdo, que es cierto que se bajó de la candidatura a la presidencia y dijo, bien Alberto, pues necesitamos algo más ancho y que si esa carta está en esa línea. El que no está en esa línea es Macri. Porque Macri salió y dijo, con Cristina no se puede, porque Cristina tiene secuestrado al peronismo, esto es imposible. Entonces, Macri pone como condición para sentarse arriba de la mesa, bajar a la vicepresidenta, que acaba de decir que es indivisible, que es imposible. Yo no lo interpreto así, y las declaraciones que hizo, digamos, fue un esquema de precondiciones que son obvias y necesarias. Digamos, mantener la libertad, la Constitución en la mano, el derecho de propiedad, salvaguarda de división de poderes, está íncito o está implícito en el mecanismo del diálogo. No, pero dijo Cristina que ella Eso lo dijo al antes. peronismo. Eso lo dijo antes. También es cierto que lo que le dicen a él no tiene filtro. Digamos, lo condenan a ser el responsable de todos los males de la Argentina. Entonces, yo creo que para tener una visión de encuentro, hay que hacer un... Pero Macri dice otra cosa. Él dice que le preguntan qué hizo mal. ¿Y qué dice Macri que hizo mal? Confía en los más dialoguistas, que era en Frigerio y en Monzó. Lo que hice mal era de no controlar a los que... Anécdota. Es una anécdota no, bueno, pero es un señalamiento de menor entidad. No, ¿por qué? Porque sí, porque no tiene relevancia, porque no debería haber hablado de eso, porque creo que él lo que asume en esa reflexión que debería haber sido él el hombre de la construcción. En el 2017, diciembre del 2017, tenía la oportunidad de construir un espacio nacional mucho más fuerte y convocar a parte del peronismo moderado, consolidar el diálogo que tenía con el gobernador de Córdoba, y podía haber hecho una coalición mucho más sostenible. No la hizo. Él asume que no la hizo, pues no la hizo él. Después, si no hacía nada cosa, lo que él dice después de la carta es que el diálogo tiene que ser con condiciones previas en donde el presidente tiene que convocar y tiene que haber un mínimo de garantías en términos de una agenda pública. Todas las señales Macri son otras. Se fastidia con los que negocia, le molesta que Horacio se acerque a Alberto Fernández, le critica a los más dialoguistas de su grupo. Parece, pero que esa es una definición interesante que dijo en un momento Nicolás Massot. Dijo, el problema fue en el 2017 que empezamos siendo antikirchneristas y terminamos siendo antiperonistas. Y yo lo Y ahora algunos son antimacristas, cuando le deben todo a Macri. Pero bueno, ese es el precio de la derrota. Digamos que él está recibiendo fuego amigo y hay mucha ansiedad también en este proceso. Ansiedad. La ansiedad es mala en política, como las emociones son malas. La Argentina emocional es mala porque comete errores. La Argentina emocional empieza a gritar Argentina, Argentina y cometemos los peores desatinos al estilo malvinero. Entonces es mejor que impere siempre el pensamiento frío racional. Macri es un sujeto dentro del escenario de la oposición muy importante, casi con una gran centralidad. Se retiró con el 41%, no lo pueden mandar a jubilarse. María, es un error. Ahora, esto no significa que en el 2023 él sea el candidato, será el que esté mejor, será el que tenga mayor consolidación de su imagen pública en la sociedad. Ahora, adelantar y ponerse ansioso... Miguel, terapia, hay que hacer terapia. Terapia que sí, a los propios. La ansiedad, te mata la ansiedad. En momentos de cuarentena, que tenés que quedarte en tu casa. Igual la pregunta, perdona, pero no te quiero, pero la pregunta tenía... Reta, Vidal, ¿Qué? ¿A quién le está diciendo que vaya a terapia? No, la terapia es una decisión siempre individual. Yo nunca la pude resolver. terapia de grupo. No, pero lo que digo es que me parece que ponerse ansioso... No, pero la pregunta está a lo que veníamos charlando antes. Si ustedes dicen, creo que acá este país, este momento requiere un acuerdo y que todos dialoguemos con un Macri en esa posición, digo, no hay una posición... Yo lo que creo que hay que desarmar
la estructura de acusaciones públicas, hay que desarmar. Para construir un diálogo tiene que haber precondiciones necesarias para digamos, generar un espacio que pueda... Yo te digo, he visto cosas, no voy a hacer nombres, pero he visto a algunos funcionarios del gobierno, el jefe de gabinete también en su momento, agrediendo a un expresidente. A mí me parece Pues las cosas que se decían de Cristina Kirchner del gobierno de Macri tampoco era... Tampoco, yo no las comparto. Y tampoco comparto la mecánica de la persecución judicial. Acá es como que cuando vos te vas del poder tenés un juicio de residencia al estilo español. Claro. Donde te persiguen. Yo siempre digo un esquema gráfico, ¿no? Una metáfora de la historia de los presidentes argentinos. Asumen en el Congreso, dan el discurso, todo el mundo los aplaude, se suben a un auto de contramano, van saludando de contramano. En la Avenida de Mayo, van de contramano hacia la Casa Rosada, todo el mundo les tira flores, lo aplauden. Cuando terminan en Comodoro Pi, en el barro de Comodoro Pi, arrodillados. Inviable, la Argentina es inviable, más allá de que esto no significa justificar impunidad, ni que haya un nivel mínimamente ético en lo que es la estructura de manejo del Estado. Bien, la verdad verdadera. Desde el 10 de diciembre del año pasado, ¿hablaste alguna vez con Alberto Fernández? No. ¿Nunca lo llamaste? ¿Nunca te llamó? No, él nunca me llamó, y yo por una cuestión de prudencia no lo he llamado. Y además yo estoy en la oposición, trato de tener un nivel de construcción democrática, de respeto, de prudencia. También digo mis cosas, qué sé yo. Yo no estoy con la pavada de las ocupaciones, de los grabois de la vida. Creo que le hacen un daño enorme a Alberto Fernández y al gobierno. Te lo digo con toda sinceridad. Creo que poner en riesgo Guernica, todo eso hay que orientarlo y ordenarlo. Yo no niego esa problemática. Lo que digo es que si entran en vías de hecho, con abogados montoneros, perdidas, asesorando en Guernica, en los mapuches también están los muchachos, se creen que van a rescatar esa revolución inconclusa que no se hizo. Tiene una encrucijada. El acuerdo con el Fondo Monetario, con el ajuste, de repente la vacuna hace que la economía naturalmente empiece a crecer y genere un alivio, etcétera, o elige otro camino. Imagínate qué pasará acá dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, ¿es un escenario optimista o pesimista? No, yo espero que la Argentina pueda encontrar un sendero, primero de estabilización, en orden al dólar, en orden a su economía, y que empecemos a crecer con un efecto rebote. Y la cuarentena ha sido muy larga y ha tenido un impacto en la economía brutal. Y la verdad te digo, tampoco quiero ser malo en términos del resultado sanitario, pero hoy estamos con porcentuales muy altos. Entonces, vos tuviste un doble efecto: cuarentena prolongada, parálisis económica, cierre de comercios, cierre de pequeñas pymes, pérdida de empleo, crecimiento de la pobreza, y tenés también un número de fallecidos alto. Ojalá podamos retomar un camino que sea de rebote económico, de crecimiento, de estabilización política. Yo no quiero lo peor. A mí no me gusta eso de jugar con simbologías, cuanto peor mejor, que les vaya mal, que se destruya todo, porque es a la gente a la que le va mal. Así que mi visión es una visión siempre en el marco de la discusión democrática propositiva. Estoy en un espacio opositor, tenemos que mantener la unidad de ese espacio. Me parece que es importante para la democracia también, de que ese espacio no se divida. Y creo que las elecciones de medio tiempo el año que viene van a ser elecciones difíciles para el gobierno, porque el efecto económico se va a hacer sentir, ¿no? Más allá de que tiene un nivel de organización política en las provincias realmente fuerte con los gobernadores, ¿no? Ahora, preguntándote de verdad, ¿cómo ves las perspectivas de Horacio Rodríguez Larreta, ya sin chicana, sin terapia? No, tampoco lo hago como chicana. Lo que yo he hablado con él personalmente, he hablado en varias oportunidades, y le he dado mi parecer en términos de que él no puede romper una construcción política como la del PRO con su mentor, que es Mauricio Macri. Y que Macri es una figura fundamental en términos del cierre eventual de sus aspiraciones.
Macri es simétricamente proporcional a lo que es Cristina enfrente de todos. Tiene un núcleo duro de 28 o 30 puntos que son gravitantes en términos de la decisión. Entonces, esta es una opinión que se la ha dado personalmente. Cuando algunos amigos o alguna gente que está muy cercana sale a cuestionarlo, error. Es un error. Creo que es una figura potente, es un buen administrador, tiene buena gestión, tiene una mirada metropolitana interesante, tiene que tener una mirada federal para poder consolidarse como líder nacional. Carrió sigue siendo parte de la oposición, del Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves su destino? Está en Juntos por el Cambio, ella no es la presidenta del partido, pero es la líder del partido, de la coalición cívica. Y está manteniendo siempre el nivel de diálogo, incluso ha dialogado con Macri, dialoga mucho con Larreta. A mí me parece un activo importante. Pero ella cree que Macri se tendría que correr, es de ese grupo. Sí, es una opinión, dijo algo como que ya fue. Está bien, son opiniones, también opinó sobre Rafecas. Eso, ¿qué tal lo de Rafecas? O sea, hay como cosas, digamos, a veces la oposición es como, me parece que se desconcierta más cuando el gobierno no hace cosas pro Venezuela, o cuando ven un gobierno con matices, con internas, con discusiones, un gobierno que gira, un gobierno que... pro Venezuela es el futuro más nefasto y más negro para la Argentina. No, pero digo, un ministro... Entonces, ojalá que ese camino no pero lo ¿dónde transite. hay Venezuela en Argentina hoy? Por ahora no lo hay. Creo que hay una política internacional equivocada, que también es frustrante para la Argentina, para los intereses argentinos. Hoy, por ejemplo, frente al acontecimiento nuevo de Estados Unidos con Biden presidente, si es que se termina el escrutinio, ese tema sigue siendo importante. Estados Unidos no va a cambiar porque venga un demócrata, al contrario, él ya ratificó que Venezuela es una dictadura violadora de derechos humanos. Acá hay que dejarse de jugar con ese tema de poner a un embajador a decir una cosa, a otro a otra. No, pero a Alicia Castro le costó el puesto y Argentina acompañó la denuncia de Bachelet. Y Raimundes dijo tonterías en la ONU. ¿Cómo? Y Raimundes dijo tonterías. Pero bueno, también le debería haber costado el puesto. El de la OEA. Claro. Porque la política internacional es del Estado, no es de Raimundes. Y porque los intereses nacionales son los que deben primar. Si vos me decís, ¿con quién hay que acordar en Latinoamérica? Con Bolsonaro, con Brasil. Porque además va a tener un despliegue económico mucho más potente que la Argentina y va a servir para que la Argentina también empiece a mover las ruedas de su economía. Y es nuestro principal socio comercial con el cual tenemos que estar bien. Vos podés decir, Bolsonaro de derecha no me gusta, pero los intereses de la Argentina están por encima de la visión ideológica de Bolsonaro. Fernández y Bolsonaro, más temprano que tarde, tienen que abrazarse porque es importante para ambos países. Oh, le mandó a Scioli. Scioli es un hombre que gestiona bien, es amigable, pero creo que la diplomacia presidencial es relevante y me parece que hay que terminar con esas dudas ahí. Pero la pregunta era esto, digo, cuando el gobierno actúa como un gobierno que está muy lejos de ser Venezuela, en el sentido que anuncia un ajuste, termina el IFE, manda un presupuesto prudente al Congreso, elige un candidato a la procuración que Lidita Carrió dice, la verdad, avancemos con este. La oposición no hay una definición todavía. Lo que hemos dicho es que una vez que el candidato esté en el Congreso, en la Comisión de Acuerdos, que es el lugar donde debe ingresar, Juntos por el Cambio iba a tener una respuesta orgánica. No hemos dicho que Rafecas era malo ni tampoco que era bueno. Porque es evidente que hay ruido dentro del gobierno con Rafecas y que es la opción del sector Rafecas. Bueno, ese es un tema que tiene que dirimir el gobierno. No le traslades a la oposición. No, pero al revés, lo que digo. Los problemas del gobierno. No, pero lo que yo digo. Yo creo que en el kirchnerismo, de acuerdo a la última declaración de Moró, hay algunas dudas. Obvio, pero lo que quiero decir es, cuando el sector moderado del gobierno mueve una ficha, la oposición... Bueno, pero el escenario de Rafecas está en el Senado Nacional. La Comisión de Acuerdos es la que debe tratar el pliego, que el único que puede decidir quién es el procurador es el presidente.
porque es el que remite el nombre. Pero, Miguel, la pregunta es esta. Cuando el gobierno muestra moderación o se corre al centro o hace un ajuste o lo que fuere, la oposición igual no la oposición acompaña. ha tenido mirá, si vos haces un raconto de los acontecimientos nacionales, la oposición ha acompañado la ley de emergencia apenas asumió el gobierno, ha tenido una postura razonable en todos los ámbitos en las cámaras. En el Senado no tenemos ni siquiera posibilidad de discutir un tema, pero en el sentido que somos minoría. Pero en diputados ha habido siempre un esquema de equilibrio, de contrapeso, de diálogo. Yo no veo que esta oposición sea destructiva. Y después, respecto al procurador, vamos a dar la opinión oportunamente. No tenemos que procesar los matices. Y yo respeto mucho a Carrió y su visión y su opinión. Pero habíamos dicho el primer día que este tema se resolvía dentro del ámbito de Juntos por el Cambio y con una decisión orgánica, unánime. Bueno, la tomaremos. Lógicamente. Se cortó sola. Bueno, dio su opinión y tiene derecho a darla. ¿Por qué no? Tenemos que también comprender y entender que hay senadores con los cuales hay que dialogar. El mundo del Senado es un mundo muy especial que hay que respetar a los senadores. Miguel, ¿no te da ganas de volver al peronismo por momentos? Nunca me fui. ¿Cómo nunca te fuiste? No, digamos, del pensamiento peronista nunca me fui. Yo sigo creciendo en un movimiento nacional, en un centro nacional, pero le he incorporado en la experiencia de mi vida, en el proceso de evolución. Yo no soy el mismo que hace 30, ni 20, ni 10. Creo que hay aprendizajes en la vida, porque si no serías... digamos, tendrías una rigidez. También, pero el lugar en el que vos te ubicás, de acuerdo a esos aprendizajes, varía. Y si vos terminaste como candidato a vicepresidente de sí, porque se Mauricio, destruyó una opción. Vale la pena, ese tema es interesante. Yo trabajé fuerte para la construcción de Alternativa Federal. Y creo que había una figura central en Alternativa Federal para ser el candidato a presidente, que era el gobernador de Córdoba. Te digo más. Estuve siempre cerca de ese proyecto, junto con Urtubey, con Massa. ¿La Baña? La Baña apareció después. La mesa de Alternativa Federal que trabajamos, yo te voy a dar otro dato. ¿Pero Schiaretti no quería ser candidato? No quiso serlo, adujo problemas también de salud, pero creo que a veces la historia pasa, ¿viste? Te colgás del pasamano o la mirás. Yo creo que tuvimos una gran oportunidad. Febrero del año 2019, en Mar del Plata, junto a Schiaretti, Sergio Massa, Urtubey, y el que habla, había 11 gobernadores del peronismo. En la noche del triunfo de Córdoba, si Juan Schiaretti, con todo el respeto, porque es un hombre al que valoro, respeto, y porque tiene además lo que yo... ese día que hizo un discurso a favor del consenso. Muy exactamente, pero también dijo que bueno, que él definía quedarse en Córdoba. Habló del cordobesismo como una expresión política del peronismo. Si daba un paso adelante, me parece que todos... Mira, esa noche creo que Cristina estaba mirando el discurso, creo que La Baña miraba el discurso, creo que muchos actores del peronismo miraban el discurso. Al dividirse ese espacio, bueno, yo opté por un camino que pudiera potenciar lo que yo pensaba en términos de algunas visiones que me parecían importantes. Y elegí, y decidí, y no tengo problemas morales en la decisión. No, está bien, yo no lo planteo de morales. Son decisiones que se toman y bueno, no estoy arrepentido tampoco. Y cuando ves los banderazos, donde está la imagen de Cristina presa todo el tiempo. No, eso yo yo jamás hice política judicial y tampoco avalé el desafuero. ¿Por qué? Porque implicaba poner a una persona presa sin sentencia firme. Todo lo que pasó después en Brasil con Lula, que lo tuvieron que soltar porque no tenía sentencia firme, todo lo que hubiera sido un desatino extraordinario, yo no lo avalé y me la banqué también porque me decían un montón de cosas. Lo que quiero decir es, a ver, yo respeto las expresiones ciudadanas y los reclamos. Hay algunos reclamos que son potentes. Para mí el principal reclamo por lo cual la gente sale, y salió en varias oportunidades, tenía que ver con el tema de la cuarentena, las limitaciones a la circulación y a la libertad. Para mí el corazón del reclamo y la presencia de la gente estaba ahí. Después hay agendas micro,
Yo las llamo agendas micro. Algunas muy locas, ¿no? Entonces aparece, digamos, la agenda judicial de metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, de la justicia, del fallo de la Corte, que si vos lo analizás, el fallo de la Corte no es tan malo como dicen. ¿Por qué? Y porque tiene algunos contenidos realmente muy importantes el fallo de la Corte. En primer lugar, porque convalida a los jueces, Bruglia y Bertuzzi. Los convalida en lo actuado, ratifica lo que hicieron. Que intervinieron en causas de Cristina Kirchner también. En todas las causas. Sí. Lo que configuró el traslado de esos jueces a la Cámara Federal es ratificado por la Corte. La Corte además ratifica que es la última ratio en materia de constitucionalidad. Declara la nulidad de lo actuado por el Senado y declara la nulidad de lo actuado por el Consejo de la Magistratura. Una de las integrantes va un paso más. Hayton dice que es inconstitucional. Después, evita de acá para adelante, liquida de acá para adelante los traslados. Los traslados. Cada cargo va a tener que ser consecuencia y producto del concurso. Y también liquidó, está herida de muerte, la reforma judicial de Comodoro Pi y reforma Vélez. ¿En qué? Porque liquida también con los traslados las transformaciones del Poder Judicial. Utiliza la palabra transformaciones. Es muy interesante. ¿Qué significa? Juntar penal económico con justicia federal es una transformación de Comodoro Pi. Para mí está herida de muerte la reforma y creo que tampoco hay mucho espíritu en la Cámara de Diputados de tratarla. Te digo la verdad. Creo que ella también le bajó el pulgar cuando la trató. Dijo que esa no era la reforma. La verdad que este es el viejo proyecto Vélez-Quantín, que era ampliar la justicia federal para diluirla. Yo tengo una última pregunta, no sé vos, María. Vos decís que le va a ir mal al gobierno o que va a tener muchas dificultades en las próximas elecciones. No, digo que tiene un escenario complejo y de ahí hay quizás una explicación de por qué. Porque el argumento del costo no es argumento. Creo que el argumento más político-económico puede ser el verdadero argumento. Yo creo que las PASO hay que mantenerlas, que no se puede cambiar el sistema electoral. Bien, pero pensá un poco más allá. El gobierno tiene un problema muy serio en lo económico, después una población muy dolida, muy sufrida por todo lo que pasó, aunque lo comparen los que lo quieren y los que no. Más desocupación, más pobreza, una situación de mucha inestabilidad. Le agregás a eso un complejo escenario electoral. Pasa de las elecciones. Yo no veo riesgos de tipo institucional, te digo la verdad. Es un escenario, el gobierno va a tener que asumir un proceso electoral complejo, porque desde ya arrastra un problema complejo. Uno no querido, ni tampoco tiene responsabilidad. Para mí la responsabilidad es lo largo de la cuarentena. La cuarentena era válida en un periodo corto de 30 a 40 días para preparar los equipos de salud. Esto es lo que nos dijeron los epidemiólogos, los infectólogos, los especialistas. Dijeron, preparemos los equipos de salud. Ahora, si vos te quedas 7 meses en cuarentena, con la economía inmovilizada tenés efectos y consecuencias. Yo creo que eso indudablemente puede gravitar en el escenario electoral. Así como a Macri le gravitó la devaluación. Fíjate que el 2017... ganó las elecciones y tuvo un crecimiento económico de 2.3, 1,5 de obra pública. En el 2018 tuvo 2 devaluaciones y se le cayó a pedazos la obra pública por la causa Cuadernos. Porque todas las empresas argentinas estaban mencionadas en el expediente y muchas de ellas se quedaron sin financiamiento. Entonces, bueno, el 2019 era un escenario difícil para el gobierno. Y creo que a lo mejor, en términos también de análisis, quizá faltó una mayor comprensión de salir de la rigidez del plan del fondo y dar un poco más de flexibilidad con el tema de digamos, retenciones de ganancias, mejorar en el tema impositivo una moratoria para todos los sectores, en fin. Había algunas medidas que se podían haber tomado en febrero en perspectiva, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. Digamos, forma parte simplemente de un análisis del pasado.
Ujú. Bueno, pero pensando en ese escenario de las elecciones que vienen, también hay que ver qué tipo de consolidación, si es que tiene Alberto de un perfil propio, ¿no? O sea, es un presidente de transición, es un presidente de 4 años mientras... Bueno, vamos a ver cómo se arman las listas, María. A mí siempre me gusta analizar el tema desde el realismo. Vamos a ver cómo se arman las listas de diputados y de senadores. Lo vamos a ver más rápidamente eso. Si hay una voluntad política de asumir un liderazgo más fuerte, de consolidar su liderazgo como presidente, o si sigue gravitando la construcción más ligada a la visión de la cámpora y a un proyecto futuro, digamos. Ahora, no hay proyecto futuro si se fracasa en este gobierno. El fracaso político, económico, social del gobierno de Alberto también arrastra, difícilmente no arrastre a los sectores que también integran el Frente de Todos y al futuro. Es difícil. Sí. Miguel, deberían todos estar velando para que las cosas mejoren. Te estaba agradeciendo, muchas gracias. No deberían Miguel. votar impuesto a la riqueza. Con la gente que tiene recursos, empresarios, productores, dueños de campo, vos tenés que recuperar la economía. Fíjate lo que dice la calle, lo que dice Piñera. Son impuestos con visiones ideológicas, son errores. Gracias. No, gracias. Muchas gracias, gracias por haber con venido. Miguel Ángel Pichetto y después del corte vamos a estar con Pablo Belchonós. Pablo Belchonós es un economista, pero es un profesor de economía de un talento y de un respeto generalizado. Lo que cuesta traerlo a la televisión Sí. es una cosa extraordinaria. Así que van a tener, quienes nos sigan, van a tener el placer de escuchar algo de excepción, de pensar la economía, que siempre tiene su coyuntura, pero pensarlo de una distancia, de una mirada mucho más completa, mucho más integradora. Así que va a ser realmente un placer lo que vamos a vivir después. No digo que esto no lo haya sido, por supuesto que sí. Otro placer. Otro placer. Un gusto. Gracias. Gracias. Buenas noches.